apertura del presidente Luis Abinader al procurar un diálogo con los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández para abordar el tema de la crisis haitiana ha sido bien recibida en el ámbito político. Nosotros entendemos que lo mejor que ha podido hacer el presidente de la República es de llamado, aparte de cómo se ha manejado la crisis migratoria en los últimos años. En este gobierno es que más se ha invertido en lo que es equipamiento a las Fuerzas Armadas. El futuro encuentro genera expectativas sobre la posibilidad de construir una posición unificada frente a la crisis haitiana y una agenda común en torno a las políticas migratorias y la seguridad fronteriza. Aunque advierto que también hay necesidad de que este diálogo no se convierta en un factor de obstrucción de la ejecución del Pacto Nacional, porque aquí se firmó un Pacto Nacional el 27 de octubre del 2023 y no se había puesto en ejecución. En el litoral de la oposición política, la aspiración es que se produzca un diálogo franco donde todos los planteamientos y propuestas sean tomadas en cuenta. Que muchas veces se hacen las convocatorias, se hace el aparataje de una convocatoria de unidad, de consenso, y al final no se consideran las posiciones de las acciones que se correspondan con lo que debe ser, lo que el país espera y necesita. Yo entiendo que hay que esperar, porque si usted tiene un aporte, hágalo, hacerlo, y si no se toma en cuenta, entonces, si es válido, si es a favor de la República Dominicana, entonces se hará. Si no se hace, entonces critique, pero no antes de hacer un prejuicio. Esos son prejuicios. Aunque aún no se tienen detalles de si la reunión de alto nivel será común o de forma individual, el presidente de la República confirmó que en los próximos días las cartas formales de invitación estarán siendo enviadas a los exmandatarios. Yarilis Calcaño, CDN. Pelegrín Castillo nos acompaña esta noche, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. Hoy estamos hablando de inmigración, de protocolo y además de cuál es a nivel local e internacional el discurso y el futuro de la inmigración, visto desde la mirada de República Dominicana, pero también a nivel internacional. Pelegrín, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Yulisa, muy contento de encontrarme aquí, tu compañía, enviándole un saludo a los amigos televidentes que siguen este importante espacio de orientación. ¿Cómo está el partido? Mira, está ahora mismo en un proceso de reestructuración, porque nosotros tenemos proyectado relanzarnos, pero también tenemos proyectado organizar, darle fuerza a un movimiento táctico estratégico, porque estamos planteando algo que va más allá de la política convencional. Nosotros estamos viendo una crisis sistémica, una crisis del sistema de partidos, una crisis del modelo de desarrollo y además en un contexto de guerra mundial, de desglobalización, de disrupción continental. Entonces es necesario, porque termina el ciclo histórico ahora en este periodo, en el 26 se cumplen 30 años precisamente, el ciclo de los 30 años, que pauta la historia de la política dominicana, de los partidos, de los liderazgos. Entonces viene un proceso de recomposición. Y siempre hemos dicho que los movimientos son fundamentales para crear las condiciones que permitan la renovación de la política, la relegitimación de la política, el relanzamiento de los partidos, de los liderazgos, el surgimiento incluso de nuevas opciones. Entonces, estamos en ese proceso, creo que está dentro de las propuestas que se están ponderando, realizar una especie de gran congreso, no una asamblea ordinaria, sino un gran congreso que se vaya bien a fondo en el planteamiento de los temas del mundo, de la región, de la isla y sobre todo de nosotros, del país. Porque tenemos que definir un dilema, es un dilema histórico, no como partido, sino como nación.
o nosotros somos una finca con pasaporte de unos pocos dueños, o nosotros somos una república con un proyecto nacional fuerte e integrador. Duarte quiso que fuéramos una república con un proyecto fuerte e integrador, de hecho de nacionalismo liberal, muy claro. Pero históricamente el mismo Duarte advirtió que desde el principio íbamos a tener que luchar con el bando parricida y traidor, que le llamaba así, el bando de los orcopolitas, de la gente que no tiene una visión de nación y que a veces es sencillamente, no es que rechazan la nación, es que su visión atrasada, primitiva, elemental, es la de una apropiación patrimonial de la República. Y entonces toda la historia dominicana, desde el nacimiento hasta la fecha, ha estado oscilando entre ese movimiento de afirmación de la República, de cambio, de integración, de ciudadanía, y al mismo tiempo la corriente que nos lleva a comportarnos, a que nos gestionen, porque la mayoría del pueblo dominicano aspira a la libertad, quiere la libertad, pero nos gestiona como una finca con pasaporte. A propósito de que tú hablas justamente en esos términos, de que a veces el país se maneja como una especie de territorio de 2 o 3 o de unos pocos, uno a veces se pregunta por qué, si se sabe cuáles son los principales desafíos que tiene el país con el tema migratorio, con el mismo tema de las calles, diversos temas del país, el tema de la corrupción, tema de la salud. Si sabemos qué se tiene que hacer, incluye ahí el famoso muro de la frontera, ¿por qué estas cosas, a sabienda de que son demandables de la sociedad, de que son necesarias para mantener el orden lógico de las cosas, por qué no se hacen? Mira, no se hacen porque, aunque nominalmente la soberanía reside en el pueblo, la estructura de poder, las relaciones de poder en la sociedad dominicana están marcadas por la alta concentración de la riqueza, del poder, y esa alta concentración te produce muchas deformaciones. Tanto así que propiamente la política como tal, sobre todo en este ciclo que termina, ha ido perdiendo autenticidad, legitimidad. Ya los signos están claros, lo que acaba de pasar en las elecciones pasadas, de una abstención en una elección presidencial de un 48%. Entonces, obviamente, hay unas contradicciones que resolver. Nosotros, evidentemente, comparado con otros países de la región, acusamos unos índices, unas tendencias que se pueden celebrar, pero tampoco podemos creernos mucho que somos un milagro, somos un país que tiene... no lo podemos creer, pero hay que hacer cosas importantes. Tenemos el potencial tenemos la de intención. ser un país resiliente y, más que resiliente, una nación antifrágil, que es un concepto que elaboró Nassim Nicolás Taleb para referirse precisamente a las situaciones o a las personas o a los grupos, a las naciones que se fortalecen en entornos adversos. Entonces nosotros tenemos ahora mismo un entorno adverso y deberíamos fortalecernos, convertirnos en una nación antifrágil. ¿Qué tú opinas sobre, justamente a propósito de eso, primero que somos una nación o que debemos ser antifrágil, y lo otro, de cómo somos vistos hacia afuera y cuáles son los intereses que conviven frente a las cosas que hay que hacer en República Dominicana? ¿Qué opinas de la instalación de la Embajada de Rusia en República Dominicana, de la venida del canciller de ruso a República Dominicana,
y de la presencia que ahora tiene el Estado chino, va a tener el Estado ruso conviviendo con nuestro, digamos que máximo benefactor, entre comillas, que es Estados Unidos. Bueno, mientras Rusia y Estados Unidos tengan buenas relaciones, está todo bien. Eso a nosotros no nos puede preocupar mucho. Pero si las relaciones entre ellos se complican, se deterioran, se vuelven difíciles, entonces tendremos problemas. Mira, un país chiquito. A mí me gusta, tengo fascinación por la geopolítica. Yo sé que a ti también te gusta. Hay que estudiarla porque es lo que te va a dar, vamos a decir, la visión comprensiva de por qué pasan muchas cosas. Aquí por lo general hacemos política mirándonos el ombligo, como decía mi buen amigo Federico Enrique Grateró, nos miramos el ombligo y no vemos lo que pasa a nuestro alrededor, ni en nuestro entorno inmediato, ni en nuestro entorno o entornos remotos. Y todo lo que pase en este mundo, por lejos que parezca, tiene posibilidades de afectar. Entonces hay que estar preparado, preparar el país, porque tenemos una ubicación geopolítica especialmente expuesta, que nos da por un lado ventaja, pero por otro lado nos pone en situación de riesgo, nos expone. Y tenemos que tomar conciencia de eso. Compartimos la isla con un Estado fallido, cosa que nadie discute, que al mismo tiempo ha sido descartado, que eso es lo más grave. Un Estado descartado. Descartado. Y que, sin embargo, a pesar de eso, es una nación emblemática. En un tiempo donde hay una política fuertemente impregnada por la búsqueda de las identidades. Las políticas modernas son muy identitarias y entonces Haití representa mucho para muchos grupos en el mundo, en Estados Unidos particularmente eso no debe ocupar mucho, porque desde ahí es que vienen las mayores presiones sobre República Dominicana, buscando la solución dominicana al problema haitiano. Porque ellos saben, está descalabrado, está difícil de levantar, costoso de levantar. Entonces, y hay intereses muy grandes. Estamos hablando de un Estado que su operación principal es el narcotráfico. ¿Cómo tú resuelves eso? Ese es otro tema que no es menos importante. Toda la región está impactada por la expansión del crimen organizado transnacional. Desde México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, parte de Sudamérica. Entonces, en las pequeñas islas hay una cadena de lavandería que se ha ido corrigiendo el tema, pero no deja de ser una realidad de que hay muchos centros de lavado internacionales de ilícitos. Y entonces nosotros estamos aquí enfrentando esta realidad. ¿Qué necesitamos? Bueno, fortaleza interna. Eso lo da primero un liderazgo, y no me refiero a una persona, me refiero a las clases dirigentes, a las élites, políticas, empresariales, sociales, religiosas, militares, sindicales, incluso populares, artísticas. Una conciencia de que si tenemos un proyecto nacional fuerte, podemos resistir, pasar todas las pruebas, fortalecernos y ayudar a los demás. Pero si tenemos un proyecto nacional débil, que no integra a la mayoría de la población, sino que la expulsa a la informalidad o la expulsa al exterior o la somete a un esquema como el que tenemos, que es medularmente clientelar, populista, patrimonialista, el Estado se debilita y los estados débiles en contextos de grandes presiones externas pueden sucumbir. Por eso yo últimamente he estado usando el símil de que tenemos que cuidar de que no se derrumbe el techo de la República. Que esa desgracia dolorosísima que vimos ahí en Jet Set
debe decirnos algo, porque el techo de la República se puede derrumbar. Está agrietado, voy más lejos, está agrietado. Los cimientos mismos de la República están agrietados. Y para evitar el derrumbe del techo y todos los que estamos aquí, se necesita primero que el liderazgo cambie de actitud y que eso ayude a un cambio en la conciencia colectiva e individual de la sociedad. Eso es fundamental porque no se trata de cambiar personas, es cambiar toda una mentalidad. Nosotros lo hemos hecho, en ocasiones muy difíciles, hemos hecho esfuerzos realmente impresionantes de la restauración de la República, por ejemplo, fue un proceso imponente de un pueblo que en forma bastante aislada logró afirmarse frente a España. Lo hemos hecho, hemos luchado frente a Estados Unidos en varias ocasiones. Obviamente es difícil ganar esa pelea. Está complicado. Pero ahora mismo, como hay una coyuntura mundial donde el nacionalismo está cuestionando y derrotando al imperialismo globalista, se abre una oportunidad. Y entonces a nosotros se nos está abriendo. Por ejemplo, ahora mismo nosotros no tenemos la presión que teníamos con los demócratas. No. Con Biden. Si Kamala hubiera ganado... No, si Trump pudiera, él viene y nos ayuda, pero bueno, no puede. Ojalá en las negociaciones de los aranceles... Si tú vas y le preguntas a Trump, ¿usted está de acuerdo con que en República Dominicana se hagan las deportaciones masivas? ¿Qué tú crees que diría? Va a decir que sí, pero el muro, por ejemplo, yo creo que es en 5 años algo que no podemos negociar con él. ¿No se ha podido avanzar un poco más en 5 años? Pellegrín, ¿o tú crees que la presión de ser gobierno demócrata los anteriores 4 hizo su trabajo? Sí, presionó mucho, se movieron muchas fuerzas internas y externas. ¿Pero eso habla bien de nuestra soberanía y de nuestra independencia como Estado o no? Mira, pronóstico reservado, porque se avanzó, pero en realidad ya debería estar terminándose ese muro. Y de hecho yo le propuse al presidente Abinader, nosotros como partido, y lo hemos propuesto en las reuniones que se han dado de los que participamos en el Pacto Nacional, yo he propuesto que lo que resta de muro se haga con un procedimiento más expedito, más fácil. ¿Por qué es tan lento? Yo creo que han usado una técnica equivocada para hacer ese muro. Yo creo que ese muro se pudo haber hecho usando prefabricado. Ese muro se pudo haber hecho también usando unas estructuras. Yo vi lo que hizo Polonia con Bielorrusia en cuestión de meses. Y era básicamente estructuras metálicas con líneas de alambres trinchera y sin sistema de sensores, cámaras cada cierto tiempo que funcionaban. Pero aún así, eso no va a resolver el problema de fondo. Yo al presidente Abinader, a los presidentes, a los 4 presidentes que ahora están por si se reúnen, si no se reúnen. Un cónclave presidencial. Bueno. Ojalá que lo hagan. Ojalá lo hagan y den un buen ejemplo. Porque no me gustaría que se haga una reunión de presidentes y que sea para ralentizar la ejecución del Pacto Nacional. Ojalá sea para eficientizar, para darle forma, pero de que se puede construir en forma expedita, sí, sobre todo si se involucra al elemento popular. Si se involucra el pueblo, eso... Pellegrín, ¿qué tú opinas de manera breve de este nuevo cambio que ha hecho el gobierno para darle, digamos que sintonizar con el pedimento de la gente de que cesara la atención máxima que había en los hospitales para ciudadanos haitianos sin documentos?
Mira, esto se venía discutiendo hace meses en diferentes instancias y de hecho yo fui convocado a participar en algunas reuniones. Tiene un efecto disuasivo. Si se maneja bien, va a contribuir a reducir la asistencia. Pero eso es, yo creo que por un momento, porque el problema de fondo subsiste. ¿Cuál es el problema de fondo? Que hay unas estructuras de tráfico con ropaje humanitario que en muy poco tiempo van a maniobrar para darle a todas esas mujeres esos papeles. Claro. Y la respuesta de los oficiales de migración que van a estar en los hospitales no va a ser capaz de determinar qué tan válidos son esos documentos. Entonces, ¿qué nosotros hemos sugerido? Por suerte parece que ya se va a poner énfasis en el tema de la persecución judicial. El Ministerio Público parece que va a poner énfasis en el tema. Bueno, ahí hay un campo enorme de acción. Eso se puede perseguir. De hecho, nosotros sometimos al Congreso un proyecto de ley que penaliza el corretaje con bienes públicos que son gratuitos. Hay esas ONGs que están nacionales, internacionales, con apoyo de algunas instancias internacionales que están cobrando por un servicio que ellos no prestan directamente, lo presta el Estado. En términos prácticos, eso se traduce en una especie de falco de fondos públicos, porque al final el presupuesto nacional queda mermado, apenas alcanza para los dominicanos más humildes cuando tú le pones la carga de las parturientas haitianas, de los pacientes haitianos, ya el problema se complica. Entonces, yo creo que hay que atacar esas estructuras y eso se puede hacer y va a ayudar de manera más decisiva. Pero al final todo vuelve al origen. Si no resolvemos el problema estratégico, el problema de origen geopolítico, que es el Estado fallido, que es zona de desastre ecológico, eso nadie lo discute, que es zona de desastre sanitario, eso nadie lo discute, que es narcoestado, eso nadie lo discute. Bueno, si no se resuelve eso, esa crisis siempre va a estar gravitando sobre el Estado dominicano. Y no importa que nosotros avancemos. Por ejemplo, el presidente planteó que se aborde el tema de los alquileres. Muy bien. Pero ahora se está dando algo que hay que prestarle atención. Muchos de los haitianos que están llegando aquí están llegando con recursos. Y comprando propiedades. Comprando muchas propiedades urbanas y rurales. Comprando rutas. Rutas de transporte de pasajeros, motoconchos. Y terrenos en la frontera también. Comprando, que es algo que habrá que rebuscar. Porque dijo Milton Ray que había un reto muy grande y que este reto viene desde los últimos 10 años para acá. Y que si a eso no se le daba el frente iba a traer grandes problemas. Entonces, ese problema, por ejemplo, la propuesta que nosotros formulamos en el proyecto de ley para la ejecución del pacto, el anteproyecto de ley, lo abordamos demandando que mientras dure la crisis haitiana, cualquier nacional haitiano o extranjero de ascendencia haitiana o con vínculos con haitianos, para poder adquirir inmuebles en República Dominicana, tiene la obligación de solicitar un permiso previo al Ejecutivo para que haya un mecanismo de depuración. Eso existió. Y eso nos puede ayudar a evitar, por ejemplo, que Barbecue adquiera... Si no es que ya la tiene. Adquiera una casa en Santiago. En Punta Cana, en Cacana, en Santiago, en el Cibao. En Santiago. En el Cibao. Dicen que tiene la familia por ahí. Que él tiene, que a veces pasa por aquí. Entonces, lamentablemente que le haya gustado Santiago a la familia de Barbecue. Gracias, Pelegrín. Necesito que la próxima vez que vuelvas, que va a ser próximamente,
que compartamos este proyecto de ley Sí. que estás redactando o que ya casi No, lo ya tienes está redactado, depositado en la Cámara. y que analicemos un poco más profundo de Sí, qué sí, se sí, trata sí, esto. sí. Gracias a Pelegrín Gracias. Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista. La gente que decían antes que vivían y soñaban con sacar a los haitianos, pero dice Pelegrín que no es necesariamente así, es cumpliendo la ley de migración. Y que mira, yo acabo de terminar un evento, intervine frente al Parlacén y creo que logré llevar una perspectiva diferente. Nosotros no tenemos problemas migratorios, ojalá fuera un problema migratorio. Problemas migratorios podemos tener con los venezolanos o con algunos cubanos que se meten vía Haití a República Dominicana. Esos son problemas migratorios. Nosotros tenemos un problema internacional y no cualquiera. Un problema internacional del continente que empezó a gestarse cuando Jefferson en 1801 dijo: aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Y cuando el Congreso de Panamá en 1826 decidió dejar a Haití sin invitar, le dieron bola negra al Congreso de las Repúblicas Americanas. Entonces, ese es un problema que se ha gestado en el tiempo, tiene mucha hondura, mucha profundidad, nos plantea muchos retos. Y mira por dónde vaya. No, ya vamos, porque Haití es a propuesta del presidente Ruto, va a ser declarado la sexta región de África, pero resulta que cuando tú empiezas, te sumerges en el estudio de los problemas africanos, tú dices, espérate, si ahora Haití es un problema, Ni ahí cabe. imagínate que pase a ser la sexta región, Sí, eso con los problemas que hay, haría el problema mucho más grande. mucho más claro. Gracias, Pelegrín. Es momento de ir a la cama. Para cerrar el día, quiero invitarlos a ver este video de despedida. Descansen y buenas noches. Hasta mañana.